Necesitamos determinar los puntos de la función donde la línea tangente tiene una pendiente de 4. La función derivada nos dice la pendiente del tangente a un valor dado de x, por lo que podemos aquí, encuentra nuestra función derivada, póngalo igual a 4 y luego resuelve para x que nos diga las coordenadas x, y donde la línea tangente tiene una pendiente de 4. Así que la prima de x será igual a 1, 3. X derivado de x cubierto, que será 3x cuadrado menos 4x derivado de x cuadrado, que es 2x más 16x derivado x, que es solo 1. Así tenemos 16 más 4 hexalitros derivado 4, que es 0. Así que dejamos adelante y limpia esto, establece igual a 4 y resuelve para x, así que tenemos x cuadrado, 8x más 16. Queremos saber cuándo esto es igual a 4. Esto nos dará las ubicaciones de donde la línea tangente tiene una pendiente de 4. Tenemos un cuadrático para ir adelante y restar 4 hexanewtones a ambos lados. Así que tendremos x cuadrados, 8x. Esto será más 12 es igual a 0. Esto es factorable. Queremos los factores de más 12 que añaden a menos 8. Eso será menos 6 y menos 2. Así que las soluciones para esta ecuación son x igual 6 y x igual 2. Así que, de nuevo, estas son las x coordenadas de los puntos donde la línea tangente tendrá una pendiente de 4. Ahora para determinar las coordenadas y de estos puntos, que son puntos sobre la función, necesitamos determinar f de 6 y determinar f de 2. Es importante recordar que estos valores x regresan a la función original, no a la función derivada. Y para determinar estos valores de funciones vamos a continuar y utilizar la calculadora gráfica. Así que vamos a entrar en la función original y es igual. Tan claro esta antigua función y tomaremos la nueva. Ahora, con la función y vamos a volver a la pantalla de inicio, y luego usaremos la notación de función para determinar estos valores. Así que vamos a presionar barras, flecha derecha una vez, entrar en la función. Seleccione el 1, y luego podemos poner paréntesis. Así que cuando x es 6, y es igual a 28. Y hacemos lo mismo para x igual 2. Otra vez pulsar barras, flecha derecha una vez, entrar, entrar. Entonces en paréntesis entrar. Este no sale tan agradable. 0.6 repetir es igual a 2, 3, pero si no reconocernos que podemos presionar más, enter, enter, y convertirá lo decimal en una fracción incorrecta. Vamos adelante y escriba esto abajo. Cuando x es igual a 6 teníamos y igual 28. Cuando x es igual a 2 tenemos 68, 3 o 22, 2, 3. Esto era 28 y esto era 22, 2, 3. El calculador nos dio 68, 3, lo que equivale a 68 dividido por 3. Así tenemos 2 que serían 6, resumen, bajen el 8, 2 que serían 6 con un restante de 2, que nos da el 22, 2, 3 como un número de mezcla. Así que compruebe asegurarse de que estos puntos que hacemos tengan una línea tangente con una pendiente de 4. Nuestro primer punto fue que señala aquí. Y este punto aquí estaba. Y aviso como estos dos puntos, estas dos líneas son paralelas porque tanto tienen una pendiente de 4. Espero que esto fue útil.